¿Crees en almas gemelas y en el amor a primera vista? Vamos a conocer hoy si es realmente posible y cómo identificarla. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a comprender la visión de la doctrina espírita sobre las almas gemelas. Para crear el guión de este video, utilicé como base el Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Las almas afines en el espiritismo se refieren a los espíritus que comparten la misma frecuencia energética, los mismos valores y la misma sintonía. Por lo general, sienten atracción mutua cuando se encuentran por primera vez. Es muy común la sensación de que ya se conocían como resultado de la compatibilidad de pensamientos y principios. Es bastante común que esos espíritus ya hayan tenido contacto en otras encarnaciones y necesiten reunirse para que uno pueda ayudar en el viaje del otro. Sin embargo, puede suceder que individuos que nunca se han conocido tengan estas sensaciones. Después de todo, la conexión ocurre a través de la similitud vibratoria. Para comprender mejor el tema, analicemos las cuestiones 297 a 303 del Libro de los Espíritus. En la cuestión 297, Kardec pregunta si el sentimiento generado por dos espíritus encarnados continuará existiendo en la espiritualidad. Y los espíritus responden que sí, si es un sentimiento verdadero permanecerá, pero si es solo atracción física, desaparecerá. También explica que en el plano espiritual, estos sentimientos puros son fuertes y duran por más tiempo. En la cuestión 298, Kardec pregunta si los espíritus, cuando son criados, ya tienen establecido otro espíritu específico para que sea su compañero por la eternidad. Y si todos los espíritus tienen un compañero en algún lugar del planeta esperándolo. Y los espíritus responden que no, que esta afinidad entre los espíritus está relacionada con el nivel evolutivo de cada uno y que cuanto más evolucionados, más afinidad hay entre ellos y más fuerte será su conexión. En la cuestión 299, Kardec pregunta qué significa que un espíritu sea la mitad del otro. Y la espiritualidad explica que esta expresión es incorrecta porque si existiera la posibilidad de que un espíritu fuera la mitad del otro, significaría que ambos son espíritus incompletos. En la cuestión 300, Kardec pregunta si después de dos espíritus que ya han establecido un cierto nivel de afinidad, permanecerán siempre juntos o podrán separarse y unirse con otro espíritu. Es como un divorcio. Si pueden dos espíritus divorciarse para casarse con otro espíritu o tendrán que vivir juntos para siempre. Y la espiritualidad responde que para que se mantenga en sintonía deben seguir evolucionando en la misma proporción. De lo contrario, esta sintonía se rompe. En la cuestión 301, Kardec pregunta si dos espíritus simpáticos se complementan o si esa conexión es el resultado de una perfecta afinidad. Y la espiritualidad responde que los espíritus no se completan, porque si así fuera, perderíamos nuestra espiritualidad y dependeríamos siempre de otro espíritu para poder evolucionar. Lo que une a los espíritus simpáticos es la concordancia que tienen con sus instintos y tendencias. Ya en la cuestión 302, Kardec pregunta si para que dos espíritus puedan ser afines, ellos necesitan tener semejanzas solo en los pensamientos y en los sentimientos o también en los conocimientos adquiridos. Y la espiritualidad informa que para que puedan ser afines, necesitan tener igualdad en el grado evolutivo. En la cuestión 303, Kardec pregunta si los espíritus que hoy no tienen esta afinidad
podrán conquistarla algún día. Y la espiritualidad responde que sí, porque un día todos los espíritus serán afines. Y que si un espíritu hoy tiene un nivel evolutivo más bajo y quiere reencontrarse con otro que está arriba, además de esforzarse por mejorar, el otro necesita esperar para que ambos puedan volver a caminar en el mismo nivel evolutivo. O también, si el espíritu más evolucionado fallar en alguna encarnación, no se elevará, manteniéndose en el mismo nivel que ya estaba. En la cuestión 303a, Kardec pregunta si los espíritus que hoy tienen esta afinidad pueden perderla algún día. Y la espiritualidad responde que sí, que si uno de ellos no se esfuerza por progresar, ya no tendrán el mismo nivel evolutivo y por consiguiente perderán esta afinidad. Al final de la cuestión 303a, Kardec dejó el siguiente comentario. La teoría de las mitades eterna es una imagen que representa la unión de dos espíritus simpáticos. Es una expresión que se usa incluso en el lenguaje vulgar y que no debe tomarse literalmente. Los espíritus que hacen uso de ella no pertenecen al orden superior. La esfera de sus ideas es necesariamente limitada y expresan su pensamiento en los términos que habrían usado en la vida corpórea. Es necesario rechazar esta idea de que dos espíritus creados el uno para el otro deben un día reunirse inevitablemente en la eternidad, después de haber permanecido separados durante un periodo de tiempo más o menos largo. Analizando el comentario de Kardec, podemos concluir que el término almas gemelas se refiere a almas afines, pero que no debemos usarlo porque es erróneo, ya que todos somos individualidades y ningún espíritu es igual al otro. Existen similitudes entre ellos y espíritus que están en el mismo nivel evolutivo y vibran en una sintonía similar tienden a querer estar juntos. No hay un alma fragmentada o codependiente. Aunque estemos en comunión, el camino de cada ser es individual, aunque tiene la oportunidad de compartir su experiencia con otros seres. Por lo tanto, las almas gemelas en la visión espírita no son más que espíritus que vibran en la misma frecuencia energética y se reúnen para ayudarse mutuamente. Pero esta sintonía también se romperá si comienzan a vibrar en diferentes frecuencias. En este caso, ya no serán almas afines. Esta explicación también nos lleva a reflexionar sobre la cuestión del divorcio. ¿Es aceptado el divorcio en la visión espírita? Este será un tema que abordaremos en el futuro en un otro video. Conozcamos ahora 6 señales que pueden ayudarnos a identificar un alma afín. Y el primero de ellos es la sensación de ya haber conocido a la persona. Sucede mucho en el transcurso de nuestra encarnación que en el momento en que vemos a una persona por primera vez, sentimos la sensación de que nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Debemos recordar que nuestra familia espiritual es mucho más grande que nuestra familia en el plan físico y que es muy normal encontrarse con personas que en encarnaciones pasadas fueron muy importantes en nuestra historia, algunos con cierto grado de parentesco y otros no. La segunda señal son los contextos extraños. A veces también nos sucede de conocer a una persona de una manera inusual en algún momento o lugar no planificados. Puede ser en la cola del banco, de camino al trabajo e incluso en el supermercado. Este segundo señal, en combinación con el primero, es un fuerte indicio de que la espiritualidad planeó que los caminos de los dos se unieran en ese momento. Y a menudo este encuentro va acompañado de la pregunta ¿por qué no te conocí antes? O de la frase te he estado esperando. Y la tercera señal
es la sintonía inmediata. Esta sintonización inmediata está relacionada con las experiencias que ya se han vivido en otras vidas. Y debido a que existe esta conexión entre los espíritus, cuando se reencuentran, sienten esa sensación de haber encontrado a alguien que habían perdido. Es ese momento en el que sientes que el tiempo se ha detenido, cuando ya no sabes dónde estás o qué estabas haciendo y no puedes concentrarte en nada más que no sea esta persona. La cuarta señal es la sensación de plenitud y apoyo. Cuando esos dos espíritus afines se encuentran y están programados para estar juntos, a menudo no necesitan muchas palabras para entenderse. Solo el hecho de que estén juntos es suficiente para que sean felices, completos o realizados. Se ayudan mutuamente, se motivan mutuamente y se regocijan en la felicidad del otro. Pero cuando hablamos de este sentimiento tan fuerte que a veces es difícil de controlar, es muy importante no confundir con esta pasión malsana, celosa, posesiva y controladora, porque son sentimientos totalmente diferentes. La quinta señal es la confianza y comodidad incluso con poca intimidad. Incluso con el deseo de estar cerca constantemente, estos dos espíritus se sienten seguros el uno con el otro, incluso al principio, cuando todavía hay poca intimidad, hay una confianza muy fuerte entre ellos. Es importante resaltar que nunca debe haber falta de respeto y agresión en una relación, pues desde el momento en que una relación genera sentimientos de miedo, inseguridad o malestar, se vuelve dañina. Y la sexta y última señal es la sensación de querer ser una mejor persona. Como se mencionó anteriormente, solo el hecho de estar juntos, esos espíritus ya se sienten felices, pero ese mismo sentimiento los motiva a querer ser mejores personas cada día, porque en su subconsciente ellos saben de esta necesidad de evolucionar juntos. Es una cuestión de energía y sintonía que crea un vínculo tan fuerte donde en algunos casos es posible, incluso estando lejos, que sientan lo que el otro está sintiendo en este momento. Y debido a que tienen principios y valores compatibles, cuentan con el apoyo mutuo en su viaje encarnados. Estos signos demuestran una fuerte conexión que es poco probable que surja en los primeros contactos entre dos o más individuos. Por lo tanto, cuando esto sucede, es importante estar atento y buscar que la relación prospere para que ambos puedan lograr lo que deben hacer juntos. Y el próximo viernes conoceremos la apasionante psicografía de José Antonio y las dificultades que enfrentó en el plan físico por ser homosexual. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.